Buenas tardes. Buenas tardes, Pablo. Buenas escucha? tardes, Mabel. Buenas tardes, Jonathan. Ya. Pronto tendremos a don Pedro Cano y ya damos la bienvenida a Sergio Rubén Blasco y Álvaro Rodríguez. Saludos, Sergio. Gracias. Y ahí está Álvaro también. Saludos de México. ¿Qué tal, Álvaro? Rodríguez de Canadá. Sí, gracias. Hola, Álvaro. Hola, Sergio. ¿Qué tal? Buenos días. Buenas. Sergio, estás en Bahía, ¿verdad? Sí, en la isla de Itaparica. ¡Adiós! ¿Y nosotros? ¿Y nosotros? Bueno. Y hoy está frío, está haciendo nada más que 27. Ah, frío. Okay. Acá en México estamos igual, más o menos a 26, 28 grados. Ajá, ajá. Solo que yo tengo el mar aquí a una cuadra. Eso sí es envidiable. Bueno, ya está don Pedro ingresando a la conferencia. Les damos la bienvenida. Les presentamos oficialmente y empezamos. Los que pueden venir entrando después, entonces los ingreso uno a uno. Y estamos grabando esto y vamos a subir en YouTube al canal de UNAM en YouTube. Voy a pedir a todos a cortar sus micrófonos después cuando don Pedro empiece a hablar. Y cuando él termine su conferencia, creo que podemos charlar o preguntar cosas porque estoy muy interesado en saber las cosas. Bueno, entonces, en nombre de UNAM, les doy la bienvenida y a presentar a don Pedro Cano de Madrid. Don Pedro es abogado y administrador y un historiador y un escritor de artículos de numismática. Tienes docenas de textos, de libros ya publicados, ¿verdad, don Pedro? Cientos, muchos. Ajá. Sí, es una auténtica pasión, sí. Sí. Y Pedro Cano es el presidente del Polo Europa de UNAM y en esta oportunidad nos brinda con una conferencia sobre las monedas acuñadas o reselladas durante la emancipación entre 1808 y 1826 en la América Española, de ambos los lados del Atlántico, ¿verdad? Sí. Bueno, por favor, don Pedro, los escuchamos con todas ganas de comprender más cosas de la numismática. Empezamos ya, los que estamos, la gente que vaya viniendo, pues, como bien dice don Oswaldo, si va a estar grabado, pues siempre lo podremos volver a ver. Bueno, pues yo, de verdad, lo primero que quería deciros a todos es que no estoy acostumbrado a hablar de usted. Es una costumbre que hemos perdido en España en los últimos años. Por favor, no se lo tomen como una falta de respeto, sino todo lo contrario, de verdad. Somos todos amigos, tenemos todos una afición común y intentaré hacerlo, pero bueno, posiblemente patine. Bueno, he preparado una presentación, por lo cual vamos a empezar con ella, si les parece. A ver, me tienes que habilitar, Oswaldo, por favor, el compartir pantalla. Vamos allá. Abrimos. Y ahí lo tenemos.
Como bien dice don Oswaldo, el tema de esta charla, conferencia, va a ser las monedas acuñadas o reselladas durante la emancipación entre 1808 y 1826 en la América Española. Vamos a empezar un poco retrotrayéndonos para ver unos antecedentes y obviamente no acabaremos justo en 1826 porque no puede ser. ¿Qué vamos a ver? Normalmente todos ustedes y cada uno de ustedes conoce bien la historia numismática de su país. Pero muchas veces, por ver el ladrillo, nos olvidamos del edificio. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a intentar ver una visión global de lo que supuso la independencia de la América Española en el sentido numismático. La moneda por sí es una fuente primaria de la historia. Nos cuenta muchísimas cosas y vamos a comprobarlo durante esta charla. Vamos a pasar entonces, como bien les comento, a ver, vaya, aquí, los antecedentes. Tenemos el mapa de la mano derecha. Sí, ¿se está escuchando? Bueno, da igual. Este mapa, ¿qué es lo que muestra? El color rojo oscuro muestra... Don Pedro, sí, no estás sí. a compartir la pantalla. ¿No se ve compartida la pantalla? Salió. ¿Falló? Esperemos a ver cómo lo podemos. ¿Ahora la veis? Oswaldo. Todavía no. Todavía no. Espera un momentito. A ver, vamos allá. A ver, compartir pantalla. Compartir pantalla. No está abierto. Seleccionar la pantalla. A ver, vamos a ver. Sésamo. ¿La veis ahora? Todavía no. Todavía no. A ver. Ahora sí que tiene que ver. ¿Ahora? Sí. Ahora la vemos. Vale. Bueno. Volvemos otra vez al el comentario que habíamos hecho, por el tema de la charla. Intentar ver el conjunto, porque es de suponer que todos ustedes, cada uno de ustedes conoce la historia numismática de su país, incluso de los países cercanos, pero no es complicado hacerse una visión general de todo el proceso. En esta primera pantalla pues he puesto dos monedas que pueden un poco simbolizar lo que fue este proceso. A mano derecha tenemos la primera moneda que se acuñó por las provincias del Río de la Plata. No se acuñó en el territorio de la actual Argentina, se acuñó en la ceca de Potosí, que pertenecía a su virreinato. Es de 1813, teóricamente en esta época, bueno, sí, 1813, en esta época todavía no se habla de independencia de la Argentina o las provincias del Río de la Plata. Y a mano izquierda tenemos otra, tenemos un peso fuerte de Chiloé. Chiloé fue uno de los últimos reductos de del realismo en América. A ver, vamos a hablar un poco de los antecedentes. Como les comentaba antes, tenemos un mapa en la mano derecha. Este mapa refleja cuál era la situación de la América española a mediados del siglo XVIII. Como ven, lo que está en color rojo, rojo oscuro, era territorio, entre comillas, dominado. Era territorio que administrativamente se administraba. Lo que está en un color así un poco más tirando a coral es territorio desconocido. Parte del Amazonas y, como ven, una parte del territorio de Oregón y Alaska. Y lo que está en morado, don Oswaldo, se corresponde a Brasil. ¿Qué tenemos en este momento, en el siglo XVIII? Una enorme extensión de territorio. Dentro de este territorio, ¿qué teníamos? Dos realidades políticas, culturales y sociales muy diferentes, pero complementarias. Una, la República de Españoles. ¿Qué era la República de Españoles? Era
era el cuerpo político donde podíamos encuadrar tanto a los españoles como a la población mestiza, como a la población negra. Era la cultura española. Junto a esta República de Españoles había multitud de repúblicas de indios. ¿Por qué? Porque en teoría y en la práctica se autogobernaban. Estaban gobernadas por sus propios caciques, se gobernaban por sus propias leyes, siempre que no fueran contrarias a la religión y a las leyes de la Corona de España. Estaban bajo protección real y tenían una serie de beneficios fiscales y jurídicos. Eran muy diferentes, no es lo mismo las repúblicas de indios que había en el centro de México, que estaban totalmente integradas en la vida hispánica, que aquellas que estaban, por ejemplo, en el Gran Norte, el territorio que se llamaba Luisiana, que ahora mismo es el Medio Oeste, o el territorio de Nuevo México o California. Por supuesto, tampoco las tribus del Amazonas. Bueno, en el siglo XVIII se había producido un importante cambio en el sistema administrativo de la América española. Hasta el siglo XVII había solamente 2 virreinatos, el virreinato de Nueva España, septentrional, desde Panamá hacia arriba, y hasta Filipinas, un amplio espectro, mucho más que lo que ahora mismo podemos conocer como México, y el virreinato de Perú, que era todo lo que ahora se corresponde con Sudamérica. Se hicieron 2 nuevos virreinatos. El virreinato de Nueva Granada absorbió la audiencia de Bogotá, Quito y Venezuela. Y el virreinato del Río de la Plata, que eran las audiencias de Buenos Aires y Charcas. Charcas es el Bajo Perú, es lo que ahora es Bolivia. ¿Qué es lo que tenemos? A ver cómo consigo que pase rápido. Tengo problemillas con pasar la página. No sé por qué. A ver. Un momentito. Vaya. Bueno. Ay, Dios mío. Los problemas del directo, perdonad. Con la flecha de la computadora a la derecha. Aquí. Bueno, perdonen. No sé yo cómo va a quedar esto en el canal de YouTube, de verdad. A ver, estamos hablando... hay muchos términos que luego han quedado en la historia y se repiten continuamente. Uno de ellos es que España era un imperio. ¿España era un imperio? Posiblemente sí, obviamente. Uno de los más grandes que ha conocido la humanidad. Pero tenía ese título solamente al principio, en tiempos de Carlos I de España y V de Alemania. Si no, era un reino. Se habla mucho también, sobre todo en esos países, sobre las colonias. Esa palabra nunca se utiliza en territorio español y jamás, de verdad, de los jamases, lo van ustedes a encontrar en ningún documento público. Además, es más por una razón sentimental, por lo que le voy a comentar. Normalmente ahora mismo imperio, cuando entendemos todo lo que entendemos por imperio, siempre entendemos una parte dominadora y una parte dominada. Ha habido muy pocos imperios en la humanidad, en la historia de la humanidad, en que todas las partes fueran iguales. Uno de ellos fue el Imperio Romano, con el tiempo, y otro de ellos fue el Imperio Español. ¿Por qué? Porque todas las partes eran iguales. No había una metrópoli y unas colonias, sino que cada uno... Tampoco se le llamaba América, eran los reinos de las Indias. América ya, la palabra sí que aparece en el siglo XVIII, pero en toda la documentación que ustedes vayan a consultar, siempre se hablará de reinos de las Indias. Está el reino de Guatemala, está el reino de México, está el reino de Perú, está el reino de Nueva Galicia, está el reino... Entonces,
¿qué es lo que teníamos? Teníamos la unión monetaria y fiscal más grande que ha existido en la humanidad. No ha habido nada parecido, ni siquiera, por ejemplo, la zona euro que tenemos en Europa, ni el Mercosur, ni nada. Dentro de este territorio inmenso, la primera redistribución que se hacía de la moneda era de las zonas productoras, se llevaba a acuñar en las cecas, ya saben ustedes que no eran muchas, 6, 7, y de aquí se redistribuía a todo el territorio. ¿Cómo se redistribuía? Pues por comercio y por una figura que se llamaban los situados. ¿Qué eran los situados? En zonas sobre todo limítrofes con otras potencias, por ejemplo, el territorio de la Florida, o en zonas con indios hostiles, por ejemplo, podríamos decir en el Reino de Chile, o en la zona de California, o en la zona de Nuevo México, había presidios, pequeñas guarniciones. Y entonces se les mandaba dinero, ¿para qué? Para que tuvieran una vida y una economía monetaria. La concepción de España sobre su territorio americano es que era unitaria. Todos los que tenían que contribuir al sostenimiento común. La mayor parte de todos los gastos que se llevaron a cabo durante toda la época, durante los 300 años que duró el dominio español sobre América, se sufragaron in situ. España no mandaba dinero, el dinero se cogía por la Real Hacienda en el territorio americano y se iba redistribuyendo. Otra de las grandes mantras que ha habido en la historia y que se repite y lo encontramos muchísimo en todas las publicaciones que hay, es que España tenía una política depredadora y lo que quería era sacar la plata y llevársela a España. Y pues los estudios que se han hecho, y sobre todo más en el siglo XVIII, demuestran que la inmensa mayoría de todo el caudal de toda la moneda que se producía en América se invertía en América. Bueno, a ver, vamos a buscar la flechita. Aquí la tenemos. Llegamos ya a la época más o menos de la independencia. Tenemos otro mapa, también está el Imperio Español y está el Imperio Portugués. Como ven ustedes, España está a la derecha del todo, pequeñita. Está puesto Italia también, no era realmente un territorio español, pero sí que estaba gobernado por infantes de España. Y saben que en España solamente es príncipe el heredero y los otros hijos de los reyes son infantes, pues cada uno de esos reinos, Nápoles, Sicilia, Toscana, eran hijos del rey de España. Hay otros territorios como las Filipinas, la Micronesia española, pero el gran territorio de la monarquía hispánica era América. ¿América desde dónde? Desde Alaska hasta la Tierra del Fuego. Muchas veces cuando hablamos de la independencia de América nos olvidamos realmente de que no es una situación aislada, sino que hay que marcarlo en un proceso revolucionario mucho más amplio, que lleva, la primera manifestación importante es la independencia de los Estados Unidos, luego la Revolución Francesa, 1789, luego después la época napoleónica, las independencias de la América Española y algo que vamos a ver también, una segunda oleada revolucionaria es 1820, que por cierto empieza en España y que tiene muchísima importancia en la independencia de sus países. Se habla mucho de las causas de la independencia. ¿Por qué? ¿Por qué América se independiza? ¿Por qué cada uno de los territorios de América se independiza? Es una cosa obvia que durante muchísimo tiempo hubo un desarrollo social, cultural. Como pongo aquí en la diapositiva, es muy curioso que en todo este inmenso territorio el ejército era prácticamente inexistente. Había unos 30.000 soldados para cubrir todo esto. Además estaban concentrados en zonas y de riesgo. En Florida, en Cuba, porque era la llave de todo el comercio, en territorios del norte, de los provincias interiores se llamaban el norte de la Nueva España, en
territorio cercano a Brasil, perdóneme, don Oswaldo, porque los portugueses estaban siempre intentando invadir, y poco más. Había muy pocos soldados. Todos ellos, ¿eran españoles? No, eran gente del territorio, era gente del país, la inmensa mayoría. Y en el caso que hemos comentado de la frontera, muchísimos de ellos incluso ni siquiera eran blancos ni mestizos, eran negros, eran batallones de negros libres, eran indios. Entonces, una cosa muy importante y otro mantra que se repite y se repite y se repite y que de verdad es una de las razones por las que 200 años después merece la pena revisar nuestra historia común, que no deja de ser historia común. Lucena Salmoral, que es un catedrático de la Universidad de Sevilla, es un magnífico conocedor de la historia de nuestra América, como la llama él. Dice que América Española no se independizó antes porque no lo necesitaba, porque estaba creciendo. Porque estaba creciendo y se estaba configurando. La América Española era mucho más próspera que cualquier otro país que hubiera en el mundo occidental, en Europa. Mucho más próspera que Francia, mucho más próspera que Alemania, mucho más próspera que el Reino Unido, mucho más próspera que la propia España. Tenía riqueza, tenía de todo, tenía de todo. Como tenía de todo, llegó un momento que exigió su libertad. Por tanto, es importante recalcar que esa prosperidad, no la miseria, no. Nos han vendido muchas veces que estaban explotados y es que querían, no. La prosperidad, la riqueza es lo que hizo, estimuló el desarrollo, el deseo de tener un mayor poder político. Por supuesto, es una época en la que están las ideas de la Ilustración, hay un crecimiento poblacional importantísimo, importantísimo. Hay otros factores que ayudaron o coadyuvaron a la independencia americana, como fue, que ya veremos, la invasión napoleónica de la península ibérica, de España y de Portugal, el destrozo que causaron, y una mala política que llevó a cabo el rey, Fernando VII, que la dejó sin apoyos para una posible reconquista de unos territorios que ya se habían sublevado. Pero hay otra cosa que está muy olvidada en la historiografía. La época de una época que ahora se conoce como la época de la era de la Revolución, que como hemos comentado antes engloba tanto la independencia de los Estados Unidos de América como varias oleadas revolucionarias en Europa, como la independencia de los países iberoamericanos, coinciden cronológicamente con un fenómeno climático extremo. Hay autores que hablan de un mega niño. Imagínense, ¿se acuerdan del Katrina, verdad? Que destruyó Nueva Orleans. Imagínense que el Katrina llega todos los años 3 veces durante 15 años seguidos y destroza la cuenca del Caribe. Aparte de eso, tenemos es la niña, pero también tenemos el niño. Tenemos que zonas productoras de cereal, sobre todo, como por ejemplo puede ser México o Perú, que son los graneros de todo el sistema, de repente se sufren unas sequías extremas. ¿Qué es lo que sucede? Pues la gente está contenta mientras tiene que comer. Cuando tiene hambre, pues normalmente o emigra o se subleva. No es una coincidencia que sea la época de la sublevación de Tupac Amaru, que sea una época de sublevaciones en la zona de Nueva España, lo que es actualmente México. De este periodo, ¿cuál es el más fuerte? Entre 1771 y 1778. Todo lo que es el área caribeña, Cuba, Puerto Rico, todas las Antillas de todos los países europeos, la zona de la actual Luisiana, toda la costa mexicana, queda totalmente devastada, tan devastada que es incapaz de dar de comer a su población. Las autoridades no pueden dar de comer a su población. ¿Y a quién recurren? A quien se las puede dar. ¿Y quién se lo puede dar? Las colonias americanas de Norteamérica, las 13 colonias.